Profesor Rama, para ir cerrando esta conversación, en la disertación de hoy usted va a hablar también de lo que el mundo está haciendo y Uruguay no está haciendo. ¿A qué se refiere en ese caso? Bueno, me refiero a lo siguiente. Primero, que todos los países que forman parte de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la que hace la prueba PISA, que va hasta Shanghái, hace la prueba PISA, la ciudad de Shanghái lo hace, es decir, es el medidor mundial. Bueno, ocurre que con la gran preocupación es qué es lo que aprenden y qué es lo que desarrollan las mentes de los niños, porque ahí se juega ya el futuro del país, y se juega el futuro de la sociedad universal. Segundo, que evidentemente todo este juego de pruebas de evaluación tiene una referencia para mostrar qué es lo que no logran aprender, dónde están las dificultades para actuar. Para eso son volúmenes gruesos así, los resultados de las pruebas PISA, hechos por un conjunto de científicos de primera clase. Entonces, desgraciadamente en nuestro país se está descolgando de qué es lo que pasa en el mundo desarrollado. El mundo desarrollado, que no es necesariamente el mundo más rico. Vamos a entendernos. Cuando usted dice que Uruguay se está descolgando, ¿a qué alude? ¿A los números que dan las cosas? Claro, los números que dan las cosas. De hecho, se está descolgando de la pelea. Lo que estamos discutiendo no es cómo mejoramos la educación, sino cómo recortamos el bacalao. Esa es la verdad. ¿Qué cuota de poder tenemos? Y en cuanto a lo que hay que hacer, o lo que la experiencia internacional muestra que da resultados para enfrentar el tipo de problemas que tiene Uruguay. Y bueno, usted empieza por lo más simple. A los 3 años empezó la educación preescolar. La educación preescolar desde los 4 años es de doble jornada, y los chicos están adentro. Nosotros solamente eso lo pudimos hacer en las 104 escuelas que levantamos de tiempo completo. Pero esas escuelas son 1.300. Falta mucho, ¿no? Sobre cómo se enseña, y qué es lo que se enseña, y qué es lo que se aprende, y cómo se resuelven problemas, que no es solamente ir a un local, sino cómo se hace la educación. Y hasta dónde se llega. En estos momentos, el punto mínimo de la educación en los países de Europa o Estados Unidos o Asia, China, Vietnam, que son las lumbreras del presente, es muy simple, es llevar a la población a que termine por lo menos los 12 años, 6 años de primaria, 6 años de secundaria. Pero en el conjunto de Europa Occidental está arriba del 80% de los que llegan al tercer año de la universidad, al primer título universitario. Piense usted que nosotros tenemos un egreso de 35% de la educación secundaria, 35%, cuando todos los países tienen de 95% para arriba, y que ellos ya tienen más del 60% en tercer año de la educación superior. Y nosotros discutimos, y yo miro con interés, un grupo de académicos que se preocupan mucho por la educación, pero que no hacen ninguna referencia a cómo es la universidad uruguaya en la comparación universal, porque también se cuenta mucho. Y a propósito de uno de los nudos de toda esta situación crítica, ¿cómo retener al estudiante en el nivel de secundaria? ¿Qué es lo que le está faltando al Uruguay? ¿Dónde pondría usted el acento? Por supuesto, en un conjunto de batería, de medidas, pero... En primer término. ¿Usted sabe que en primer año de liceo hay 13 asignaturas en primer año? 13. Entonces, un muchachito que tiene 12 añitos, que viene de una maestra que prepara la papilla de distintos conocimientos y tienen confianza a los chicos porque la maestra va enseñando, explicándole, está allí, le pueden preguntar, maestra, esto no entiendo, pasa tal cosa, y que está sola en un salón, usted pasa 13 profesores. Eso es una locura, en buena parte del mundo. Es una especie de calecista. ¿Cuál es la solución? ¿La enseñanza por áreas que usted impulsó o el otro modelo de la escuela extendida que abarque 9 años? Pero evidentemente no son contradictorios los dos. Yo cada vez más estoy partidario de que haya
opciones de ir a una escuela extendida o a un ciclo de educación secundaria, porque hay que terminar con los monopolios, hay que dar distinto tipo de educación. Si la escuela primaria sigue resistiendo este caos educativo que tiene el Uruguay, es porque hay un cuerpo de maestras muy bien formado, y con mucho sentido pedagógico. Entonces, ¿por qué usted no va a dar, por qué no va a dar en las escuelas también y allí? Y además, escúcheme, ¿qué es lo que tiene que enseñar? ¿Qué es lo que hay que aprender? Usted tiene que aprender la lengua, porque no hay pensamiento sin lenguaje. Nadie puede pensar si no tiene un conocimiento de la lengua. Tiene que conocer, además de la lengua nacional, la lengua inglesa, porque hay 7.000 millones de habitantes y es la primera lengua del mundo. Entonces tiene que entenderse. Tiene que aprender matemáticas, porque es el otro gran código. Van 3, la asignatura. Tiene que aprender no la historia de Hammurabi, ni la historia de faraones de Ramsés II, porque no es la función de estudiar historia, es incorporar al joven al mundo. Entonces tiene que explicarle qué es el mundo contemporáneo, que cumplimos 7.000 millones de personas. ¿Dónde están esas personas? ¿Qué ocurre? ¿Cuántas lenguas se habla? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir países desarrollados y no desarrollados? Usted tiene que ubicar al chico en el mundo en el cual vive, que es América Latina, que es nuestro pequeñísimo Uruguay, que no llega a 4 millones de habitantes en un mundo de 7.000 millones de habitantes. Y tiene finalmente que darles también una formación en ciencias. Pero en ciencias también lo que son los capítulos fundamentales de las ciencias. Entonces, a partir de eso usted tiene que formar, porque no es la preparación de la universidad. Es simplemente, es el más difícil de lograr, es la comprensión de las disciplinas básicas para entender lo que es la tierra en la cual viven. Y eso ha tenido usted siempre, los sindicatos, porque los profesores tienen no quieren hacer ninguna adaptación y demás, y a los dirigentes, que han combatido la creación de un sistema de transición entre una maestra de primaria y una universidad. Y ahí está la clave del fracaso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son los sacrificados? Y es un sistema clasista, ¿sabe? Son los muchachos populares, donde no hay un libro, una casa, donde hay falta de comida incluso. Y claro, le van a dar 13 asignaturas. Escúcheme. Profesor Germán Rama, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Con mucho gusto, siempre con mucho gusto trabajar con usted. Volvemos a conversar en cualquier momento.